Muy bien, vamos a continuar. El siguiente tema es el diagnóstico y el tratamiento de las infecciones del sistema nervioso central. Es un tema pues, bastante amplio, no tan sencillo. Vamos a tratar de decir algunas generalidades para entrar propiamente al diagnóstico y el tratamiento, sobre todo ya con el enfoque aquí en unidades de cuidados intensivos, ¿no? Pues vamos a decir que la mayoría de las infecciones del sistema nervioso central requieren intervención de la unidad de cuidados intensivos. Se requiere un inicio de diagnóstico y tratamiento oportuno para mejorar los desenlaces de los pacientes. Y pues los síndromes infecciosos agudos, que es en los que va centrado la plática del sistema nervioso central, incluyen la meningitis bacteriana, la encefalitis, el absceso cerebral y el absceso dural espinal. El problema clínico pues es que es un problema mundial. La epidemiología en muchas ocasiones es discontinua y heterogénea. Existen enfermedades emergentes y algunas enfermedades que reemergen. El acceso a la vacunación es bien importante, sobre todo en países en vías de desarrollo. Es prácticamente un reto diagnóstico y a la vez es una emergencia médica. Y pues se ha asociado a aumento de la mortalidad, morbilidad y sobre todo a mayor presentación de secuelas. La Organización Mundial de la Salud lo ha catalogado como epidemias. Es una de las causas de muerte en las primeras 24 horas y una de cada 5 personas que presentan alguno de los datos de neuroinfección pues, y se recuperan tienen algún grado de discapacidad. Vamos a empezar con la meningitis bacteriana. La disminución de su incidencia ha sido constante en las últimas 2 décadas. De 2006 a 2007 eran menos de 2 casos por cada 100,000 adultos. De 2003 a 2014 en Países Bajos se reportaron menos de 1 caso por cada 100,000 en adultos y los principales microorganismos involucrados fue Streptococcus pneumoniae, 70%, Neisseria meningitidis, 10 a 15%, Streptococcus beta y Listeria monocytogenes en 4%. Las rutas de infección son múltiples. Hay que recordar que para que se produzca una neuroinfección, pues primero se debe de haber una disrupción dentro de la barrera hematoencefálica, ¿no? Que le produce como un cierto grado de protección al sistema nervioso central. A partir de ahí tenemos las diferentes vías de infección. Una de ellas es la diseminación hematógena, que puede ser a través de una infección de un acceso vascular que desarrolló Staphylococcus y por diseminación hematógena pues tiene ahora infección del sistema nervioso central. La sinusitis, otitis y mastoiditis es a partir, pues son las bacterias mencionadas, colonizan habitualmente el epitelio nasofaringe. Cuando aumentan esa colonización o los factores de virulencia, pues hay disrupción. Ahorita vamos a ver más o menos los mecanismos y pues ya esa barrera hematoencefálica se disrumpe y hay acceso de las bacterias al sistema nervioso central. A través de trombosis de los senos venosos, también con infección agregada. Obviamente, si hay una fractura, un traumatismo craneoencefálico, hay una complicación mecánica sobre esa barrera y pues mayor riesgo de infecciones, de igual manera en los eventos neuroquirúrgicos. Los factores de riesgo, pues cualquier estado de inmunocompromiso va a tener más riesgo de desarrollar este tipo de infecciones, pacientes con VIH, con alcoholismo, con diabetes mellitus. Los pacientes que tienen déficit primaria de complemento o los pacientes que tienen asplenia, que son más susceptibles a microorganismos encapsulados como Streptococcus pneumoniae o Neisseria meningitidis. Factores sociales, tabaquismo, ya mencionábamos, el etilismo previamente se puede presentar en forma de brotes en el caso de alimentos contaminados por Listeria monocytogenes, aunque la mayoría de las veces la transmisión es de persona a persona dentro de un estado de inmunocompromiso. Ya mencionábamos que estas bacterias colonizan el epitelio nasofaríngeo en la mayoría de las personas. Sin embargo, mediante un estado de inmunocompromiso, pues hay factores de virulencia asociados a estos patógenos. Los factores de virulencia, pues hay algunos receptores del huésped a los que se unen estas bacterias que tienen funciones de adherencia y de penetración. Aquí están los principales receptores humanos para Streptococcus pneumoniae, para Neisseria meningitidis y para Listeria monocytogenes, a partir de la cual, mediante estos factores de adherencia o de penetración al huésped,
pues el huésped trata de recuperarse. Entonces aquí tenemos los patógenos, hay una respuesta inducida por el huésped, y esa respuesta inducida para el huésped, si la inmunidad está comprometida, pues no es suficiente. Entonces hay liberación de los patrones de reconocimiento asociado a patógeno. Estos patógenos de reconocimiento, estos factores van a producir o se van a unir a un receptor tipo TOL de los neutrófilos, lo que lo va a hacer activarse. Una vez activado el neutrófilo, va a haber una secreción de citocinas inflamatorias, interleucina 1B, proteína CXCL1 y C5A, ¿no? el complemento. Entonces estas citocinas inflamatorias van a disrumpir las células epiteliales, va a haber paso de estos neutrófilos al líquido cefalorraquídeo, y pues a partir de ahí pues aumento de la pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces vamos a ver los niveles normales y pues todo lo demás que ya lo hemos visto, ¿no? Bueno, estos neutrófilos, infiltrado granulocítico, también se producen oxidantes, algunas enzimas proteolíticas que van a dañar de manera directa y van a producir una muerte celular. A partir de la muerte celular se liberan otros patrones de reconocimiento asociados a daño que se unen al receptor HMGB1, que propicia justamente que continúe el ciclo proinflamatorio con actividad de los macrófagos, liberación de citocina, y que toda esta secuenciación de citocinas inflamatorias pues van a provocar un desenlace a nivel vascular que se caracteriza por trombosis. Esa trombosis pues va a generar vasoespasmo también, y se va a generar por último isquemia, y pues todos estos productos van a producir edema cerebral, que en un principio, este es un principio vasogénico. Sin embargo, pues también existe el citotóxico, en el contexto de que va a haber esta hipoxia, pues va a haber disminución del metabolismo aerobio, un paso anaerobio con la producción de lactato, ¿verdad? El cuadro clínico, al menos 70% van a presentar alguno de estos síntomas: cefalea, fiebre, rigidez de cuello o alteraciones del estado mental. Solamente un 41% presenta la tríada clásica de cefalea, fiebre y rigidez de cuello. De entrada, un paciente con infección del sistema nervioso central de tipo meningitis bacteriana tiene una mortalidad del 30%. Y los patógenos pues van a ser diferentes conforme a la edad. Nosotros pues vemos a los pacientes habitualmente mayores de 18, 19 años. Entonces vamos a empezar desde aquí, de los 19 a los 58, 59 años, pues el germen más frecuente es el Streptococcus pneumoniae. En esta población pues, es seguido de Neisseria meningitidis, después de Haemophilus influenza, después de Listeria monocitogenes y por último Streptococcus del tipo B. Pero arriba de los 60 años, pues ya, aunque sigue siendo Streptococcus pneumoniae, el segundo lugar pues ya va a ser por Listeria monocitogenes y posteriormente Haemophilus influenza y Streptococcus del tipo B. Ahora, todo lo que consignamos a veces y lo que nos basamos para definir clínicamente si el paciente tiene una infección, si nos vamos a ver qué razón de verosimilitud tiene cada uno de los síntomas. Vemos los diferentes, son 13 autores diferentes de diferentes estudios de 2002, de 2010, de 2014. Y pues no sé qué les parezcan las razones de verosimilitud. Tiene un positivo de 0.94, 0.6 a 1.3 al máximo para la rigidez nucal, el signo de Kern de 0.8 hasta 1.84, el signo de Brusitsky. ¿Qué les parece? ¿Sí nos serviría, no nos serviría? Son malos, ¿verdad? Son malos, entonces realmente, pues sí, muy malos. La realidad, pero pues, de las cosas pues es lo que hay que buscarlos, pero pues, la ausencia de él pues, no te va a hacer, si tienes una sospecha alta, pues deberías de continuar el abordaje diagnóstico. Hay algunas características de cada uno de estos microorganismos. En el caso de Neisseria meningitidis se puede presentar como un síndrome parecido a la influenza, con fiebre, atralgias, náusea, vómito. Hay una progresión rápida dentro de los síntomas neurológicos y se puede asociar a un rash maculopapular. El Streptococcus pneumoniae, pues hay que buscarlo ya sabemos que es el más frecuente, que tenga algún estado de inmunosupresión previo, algún factor predisponente. Listeria monocitogenes,
a sospecharlos mayores de 50 años, pacientes que tienen algún estado de inmunocompromiso y con uso crónico de glucocorticoides. El abordaje diagnóstico pues, es primero tener la sospecha clínica, ¿no? Y después debemos de corroborarlo. Ya vimos que lo clínico pues, no nos va a ayudar bastante para hacer el diagnóstico, entonces se debe de comprobar siempre con una determinación de líquido cefalorraquídeo. Muchas veces preocupa qué tan seguro es la punción lumbar, ¿no? Entonces primero tenemos que ver si hay contraindicaciones para realizar una punción lumbar y cuándo se debe hacer una tomografía antes de una punción lumbar. Pues cuando se presente un déficit neurológico focal, cuando haya convulsiones de reciente inicio, alteración mental severa con una escala de coma de grado menor de 10 y cuando se presenta un inmunocompromiso severo. Algunas contraindicaciones relativas son alteraciones de la coagulación, infecciones locales y inestabilidad hemodinámica. La realidad, si se ponen a ver cuál es el riesgo de herniación a través de una punción lumbar, pues es mínimo a pesar de que haya alguna complicación. Entonces, la realidad es que no hay como una contraindicación absoluta para realizar una punción lumbar. Únicamente tener ahí un poquito de precaución en los pacientes que se sospeche hipertensión intracraneal, que tengan lesiones ocupantes por el riesgo de herniación cerebral. Hay que ver que el retraso en el inicio del tratamiento pues aumenta directamente la mortalidad en este tipo de pacientes. Entonces ya mencionábamos que el diagnóstico de la meningitis no puede ser realizado sin una evaluación de líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué vamos a encontrar en el líquido cefalorraquídeo? Estas son las características. Lo normal es una presión de apertura de 6 a 20. En la meningitis bacteriana vamos a tener una presión de apertura de 20 a 50, habitualmente siempre es mayor de 30. Las células en líquido cefalorraquídeo, lo normal es que existan menos de 5 células. En la meningitis bacteriana vamos a tener más de 1000 células de predominio polimorfonuclear. Las proteínas en líquido cefalorraquídeo habitualmente también son menor de 0.6 gramos por decilitro y en la meningitis bacteriana lo vamos a encontrar más de 2 gramos por litro. La glucosa, ya mencionábamos dentro de la fisiopatología qué aspecto tiene, entonces va a haber una discordancia entre la glucosa sérica y la glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Una diferencia mayor de 0.6 es normal, sin embargo menor de 0.4 te puede orientar hacia meningitis bacteriana. Bueno, después de realizar la punción lumbar y la determinación de un citoquímico, vamos a ver la tinción de Gram. Es un método rápido, barato y que está ampliamente validado. En este estudio retrospectivo observacional donde hacían una tinción de Gram justamente después de obtener la muestra de líquido cefalorraquídeo, observaron que es útil en cuanto a la diferenciación de una meningitis bacteriana contra una séptica. Nos hace emplear antibióticos de menor espectro y pues esto nos conlleva una reducción del uso de antibióticos en el caso de meningitis aséptica. Vamos a ver que el rendimiento es aproximadamente del 60 al 90%, es decir, este va a ser el porcentaje más o menos de tinciones de Gram positivas en el contexto de una meningitis bacteriana. Pero este porcentaje de 60 al 90% es en el caso de meningitis por Streptococcus pneumoniae. En el caso de listeria, a veces las concentraciones no alcanzan a ser tan altas y puede ser que escape la tinción de Gram. El rendimiento también de los cultivos, ¿no? El rendimiento de los cultivos varía si el paciente ya estuvo con antibióticos un uso previo. Entonces, vemos pacientes que tienen uso previo de antibióticos, disminuye el cultivo en un 20% y los cultivos en un paciente que no tiene uso de antibióticos son positivos hasta en el 90% de los casos. La muestra de líquido cefalorraquídeo se considera una muestra valiosa y pues la validez de esta prueba depende de los procedimientos de obtención, la calidad de la muestra y que el transporte sea adecuado, ¿no? Entonces la obtención se debe de realizar mediante una asepsia y una antisepsia adecuada, no utilizar tubos heparinizados, los túbulos deben de ser estériles y que tengan el cierre hermético. El volumen, esto es importante, se debe de tomar 1 a 2 mililitros por cada prueba que nosotros vayamos a emplear. Se recomienda que se tomen aproximadamente 10 mililitros. Se debe tomar una muestra parasitológico, parasitoquímico, para cultivo de piógenos, para cultivo de hongos y para cultivo de micobacterias. En casos seleccionados donde se haya la sospecha alta, pues se puede tomar un inexperto, una determinación de PCR. El transporte pues, debe de ser inmediato hacia el laboratorio. En el caso de las bacterias, pues, se deben de colocar en una estufa a 35 grados centígrados por 24 horas. Y en el caso del cultivo para virus, que estamos a ver el rendimiento, 2 grados centígrados.
se debe de hacer una identificación correcta de la muestra. El laboratorio pues tendrá los criterios de rechazo que tiene que ver con todo lo previo y pues nada más. Cuando la punción lumbar está contraindicada por alguna de las situaciones o se determinó simplemente no hacer la punción lumbar, pues de todas maneras se debe iniciar el tratamiento antibiótico mientras se tiene el diagnóstico definitivo. Y los hemocultivos, ¿qué consideran? ¿Se deben de tomar hemocultivos en el caso de infección del sistema nervioso central, doctora? ¿Vale? No, pues es que si ya tienes una sospecha diagnóstica y hiciste tu exploración física y demás, pues no hay necesidad de tomar hemocultivos, tienen un rendimiento muy bajo. Ok, ¿alguien más? De hecho, tienen buen rendimiento los ejecutivos. De hecho, en la ICSA, sobre todo cuando no encuentras el foco en pacientes inestables o sí tienen, de hecho, te lo manejan de más del 50%. Tienes una probabilidad de más del 50% de que salgan positivos. Pero cuando no encuentras el foco, o sea, si ya tienes una sospecha, o sea, por algo hiciste la función normal. Si ya tienes una sospecha. Los meningitis en particular sí tienen un buen rendimiento. Sí, la recomendación es, si no puedes acceder a la punción lumbar, tomar los hemocultivos, iniciar el tratamiento antibiótico y diferir la punción lumbar. La verdad es que el rendimiento es muy parecido a una punción lumbar ya con antibióticos. Entonces, es bajo, el 20-30%, pero te puede aportar pues, la etiología, entonces sí es recomendado. Es justamente correcto, ¿no? Y lo hice una revisión de la ISA, creo que es del 2021, 2022, no me acuerdo bien. Bueno, pero aquí vamos a catalogar a los pacientes, o sea, aquí te dice cuáles pacientes requieren hemocultivos, ¿no? Y las indicaciones en el contexto de pacientes no neutropénicos, ojo ahí, ¿no? Entonces, tenemos un estado de sepsis, choque séptico, alguna infección que se sospeche, debemos de ver cuál es la probabilidad pretest de que ese paciente tenga bacteremia. Si nos vamos al contexto de infecciones del sistema nervioso central, vemos que la posibilidad es alta, más del 50%. Y aquí nos dice alguno de los ejemplos, infección asociada a catéteres, absceso epidural, meningitis, entre otros. Entonces, aquí se recomienda que tomemos 2 sets periféricos de hemocultivos, ¿no? Entonces, sí se deben de tomar. Hay que tener otras consideraciones. Habitualmente se deben de tomar estos hemocultivos antes de iniciar el tratamiento antibiótico. Si no se pueden tomar, tampoco se debe retrasar el inicio del tratamiento, ¿no? Otra consideración es que un lactato elevado de líquido cefalorraquídeo mayor de 4 milimoles por decilitro es sensible para definir si una meningitis es bacteriana contra una viral. La determinación de PCR baja en líquido cefalorraquídeo pues confiere un valor predictivo negativo en pacientes con tinción de Gram que es negativa y que tienen un líquido cefalorraquídeo normal. Es decir, lo único anormal es el líquido cefalorraquídeo, la tinción de Gram te da negativa. Si le tomas una PCR y te resulta baja, pues esto tiene un valor predictivo negativo para meningitis bacteriana. Las pruebas de aglutinación en látex, la realidad es que no se usan, tiene una alta tasa de falsos positivos, y la secuenciación de amplificación de ácidos nucleicos es especialmente útil cuando se inicia el antibiótico previo a la punción lumbar. Ya mencionábamos que el rendimiento de los cultivos baja cuando se inicia el tratamiento antibiótico empírico, entonces la amplificación por ácidos nucleicos sería una buena prueba en el contexto de los pacientes que ya recibieron el tratamiento antibiótico. Y en pacientes que tengan factores de riesgo asociados, que sospechen sífilis, pues probablemente poderle pedir una PDR o una determinación del antígeno criptocócico en líquido cefalorraquídeo pudiera ser una buena idea. Los estudios de imagen, alguien que quiere decir que le encuentra, es una resonancia magnética, es un corte axial y una ponderación T1. Es lo que se puede encontrar, ¿no? Tiene meningitis, pues nos vamos directamente a ver el realce de las meninges, lo vemos en el estudio contrastado con gadolinio a la derecha. El problema pues, es que no todos los centros se tiene acceso a la resonancia magnética. Esta es otra ponderación en un caso de un paciente que cursaba con una sinusitis, de hecho tiene ahí invasión de los senos y que pues cursaba con un absceso subpleural. Vean cómo recorre el absceso prácticamente por todo hasta la región occipital. Bueno, ya hemos mencionado que se debe de comenzar el tratamiento antibiótico empírico en lo que tenemos los resultados de las muestras. Vean, la mortalidad aumenta 12.6% por cada hora de retraso en el inicio del tratamiento. Quiere decir que la mortalidad aumenta con hasta 14% cuando se retrasa de más de 2 horas, del 17% de 2 a 4 horas, más del 20% de 4 a 6 horas y hasta 30%
cuando se inicia más de 6 horas. Entonces se recomienda que el tiempo de inicio sea en la primera hora y pues el antibiótico adecuado. Ahorita vamos a ver qué características debe tener el antibiótico adecuado. Entonces es determinante en el pronóstico a corto, mediano y largo plazo del paciente. En un mundo ideal, pero con nosotros ahora con C. Ahora con 6, tienes razón. El antibiótico empírico de elección va a ser aquel antibiótico que sea bactericida, que tenga niveles adecuados en el sistema nervioso central. Se debe definir una dosis óptima de acuerdo a la edad del paciente y los factores de riesgo que tenga, así como la epidemiología local, y tener siempre en mente si el paciente necesita cobertura para Listeria monocitogenes. El antibiótico también debe de tener liposolubilidad adecuada, que el tamaño molecular le permita justamente el paso a través de la barrera hematoencefálica, la fijación a proteínas que tenga y la inflamación meningial. Entonces, pues también va a ser variando de la edad. Habitualmente el tratamiento antibiótico empírico se empieza con ceftriaxona y vancomicinas. Puede ser ceftriaxona o puede ser cefotaxima. Únicamente las dosis cambian. La dosis meningia de ceftriaxona es 2 gramos. De 2 gramos sirve cada 12 horas y la vancomicina son 15 miligramos. Ahorita lo vamos a ver más adelante, 15 miligramos por kilo, ¿verdad? En el caso de pacientes mayores de 50 años o que tengan una cuestión de inmunocompromiso, que tengan un cuadro clínico compatible con Listeria monocitogenes, ahí debemos de agregar ampicilina, ¿verdad? Bueno, ahora una pregunta. ¿Por qué, si ya vimos que Streptococcus pneumoniae es la principal causa, por qué se agrega vancomicina al tratamiento? Ya lo estamos cubriendo con ceftriaxona. Por tanto, riesgo de resistencia ya tiene, o sea, ya pues, el flujo de neumonía ya se considera para meningitis, creo que alta, pues sí, resistente prácticamente, entonces de la primera doble cobertura. Ok, porque Streptococcus pneumoniae tiene cierto porcentaje de resistencia a ceftriaxona. ¿Te acuerdas más o menos cuánto es? Del 40-50%. 30-40% de resistencia, entonces se debe de emplear vancomicina en ese aspecto. ¿Qué opinan de la terapia adyuvante de dexametasona? Bueno, la realidad es que se ha determinado que en niños pues disminuye las secuelas neurológicas, principalmente el estreptococo y el Haemophilus influenza. Pero en adultos, ¿alguien leyó algo? Sí, en un artículo, pero en caso de que sea, estás sospechando que es de origen bacteriano, pero si detectas que es de otro origen. O sea, pero origen bacteriano es estreptococo, listeria, influenza. ¿Para todas tiene evidencia o nada más para algunos? Ahí, ¿no? Lo que se ve es que mejora las complicaciones de sordera, pero en un metaanálisis bastante amplio donde se agrupó a los que sí eran secundarios Streptococcus pneumoniae y había una disminución en la mortalidad en ese subgrupo. Entonces, como la mayoría es Streptococcus, pues sí es recomendable. Es recomendable la sospecha de Streptococcus pneumoniae, sin embargo también en listeria hay este estudio de cohorte retrospectiva donde aparentemente también disminuye la mortalidad. Obviamente hacen falta más estudios en este aspecto y decimos, bueno, pues no le hace daño la dexametasona, pero tiene algún otro efecto la dexametasona, por lo cual no sería la mejor adecuado emplearla en otro contexto que no sea Streptococcus pneumoniae o a lo mejor listeria. Tiene que ver con la situación de la penetración de los antibióticos a nivel de la barrera hematoencefálica. Se ha visto que sobre todo la vancomicina disminuye los niveles de vancomicina, el uso coadyuvante con dexametasona. Entonces por eso está ahí la cuestión de ¿le dejo dexametasona o no le dejo dexametasona? Yo definitivamente pues la dejaba y ya luego gracias, ¿no? Si tuviera niveles de vancomicina, pues a lo mejor sería mejor todavía, ¿no? El contexto de meningitis postraumática, ¿no? Que a lo mejor es de las que nos toca ver con mayor frecuencia aquí en la unidad de cuidados intensivos, pues es una situación que es por proximidad. Siempre hay relación causal a un traumatismo craneoencefálico. Se presenta en 1.4% de los casos. Habitualmente es por traumatismo craneoencefálico moderado a severo, secundario a accidente de vehículo motorizado, ¿no? Esto tiene un aspecto importante que se puede presentar en la primera semana, pueden incluso pasar meses o años. Depende de la localización para el riesgo de la misma. Tenemos un traumatismo de la parte anterior del cráneo o que involucra la base del cráneo en la fosa anterior, pues se presenta el mayor riesgo, ¿no? Por el drenaje de líquido cefalorraquídeo se presenta hasta de un 12 a un 30%. Hay comunicación directa con el espacio subaracnoideo.
Habitualmente estas fístulas resuelven de manera espontánea en la primera semana, pero se puede haber pues, riesgo de que se siga presentando más allá de esa semana. Se pueden presentar 9.1% de los pacientes hasta en la primera semana, 8% cada mes a partir de los 6 meses y 8% cada año a partir de los 12 meses. Pueden ser a partir también de craneotomías, de procedimientos neuroquirúrgicos, craneotomía o de la colocación de catéteres ventriculares o cualquiera que sea la causa. Aquí está que se presenta en el contexto de craneotomía de 0.3 a 8.6% con la colocación de una válvula de derivación interna de 4 a 17% y externa del 0 al 22%. ¿Cuáles son los determinantes importantes? ¿Cuál fue la indicación de la cirugía? Si fue una cirugía contaminada, si no fue contaminada, condiciones médicas previas, de inmunosupresión sobre todo, si se utilizaron medidas de control para las infecciones locales, ¿no? Aquí finalmente viene resumido los esquemas antibióticos, eso ahí para que lo tengan probablemente. La postraumática no tenemos tanto problema con los antibióticos, básicamente es ceftriaxona, vancomicina, de igual manera en el contexto de fractura de cráneo. Únicamente cambia en la cuestión de craneotomías o cuando se hacen las derivaciones, donde debemos de cubrir además de los gérmenes que son habituales aquí, que es el Staphylococcus aureus Staphylococcus coagulasa negativa, enterobacterias, pero en este contexto hay que cubrir pseudomonas. Entonces, en el contexto donde hay que cubrir pseudomonas, se cambia la ceftriaxona y se agrega cefepime. La dosis es de 2 gramos IV cada 8 horas. Vamos a continuar con la encefalitis. Bueno, pues la encefalitis es una inflamación del parénquima cerebral que está asociada a disfunción neurológica. Se puede presentar a cualquier edad. En adultos mayores aumenta la presentación de la misma, en estados de inmunosupresión también, en enfermedades autoinmunes. También tiene una correlación con la estación del año y la región geográfica. 20-50% la etiología es viral. Dentro de los principales agentes encontramos herpes simple, varicela zoster, enterovirus y arbovirus. Dentro de los arbovirus, pues la fiebre producida por los virus del Nilo. El Golfo de México ha presentado algunos casos y también la península de Yucatán. Esta es una tablita del 2000 hasta el 2015. De una revisión encontró que pues, no se determinó agente hasta en un 72% de los casos en pacientes con sospecha de encefalitis. Bueno, viendo el contexto de los virales, si nos vamos a nuestro grupo de años, que vemos a los pacientes habitualmente mayores de 18 años, ¿no? Vemos la azul, significa que no se encontraron un agente determinado, ¿no? Entonces el principal es herpes virus. Ahí. Entonces decíamos que tiene que ver con la geografía, con las exposiciones, antecedentes infectosos contagiosos, ¿no? Siempre hay que determinar si el paciente tuvo algún viaje reciente, hay que determinar la temporalidad del cuadro clínico o factores de riesgo de inmunocompromiso. El cuadro clínico es alteración del estado de alerta mayor de 24 horas, con fiebre, con convulsiones y rash. Para hacerlo un poquito pues, más dirigido, se desarrollaron criterios clínicos en donde se deben de cumplir los 2 mayores y al menos 2 menores. Dentro de los 2 mayores, pues, disminución del estado de conciencia, cambios en la personalidad que duren al menos 24 horas y que no tengas un diagnóstico alternativo que explique el cuadro clínico. Además, que cuente con fiebre, que presente fiebre, convulsiones de reciente inicio, alguna manifestación clínica focal, que la determinación del líquido cefalorraquídeo te arroje más de 5 células, que tengas alguna anormalidad en la resonancia magnética o alguna alteración en el electroencefalograma que te oriente a disfunción neurológica. De acuerdo a los perfiles, si se presentan cuadros focales o generalizados, podemos determinar más o menos qué tipo de agentes pueden estar causándolo, ¿no? El lóbulo temporal habitualmente, las causas probables podría ser virus herpes simple, virus herpes zoster, enterovirus, con menor frecuencia Epstein-Barr, ¿no? Y pues de acuerdo a estas localizaciones, si tenemos un cuadro, un síndrome generalizado con lesiones multifocales blancas, pues nos va a orientar más o menos a enterovirus, adenovirus, a influenza tipo A. Entonces ahí vemos una
una resonancia magnética en ponderación T2. ¿Alguien quiere describir si le ve algo anormal? Es una ponderación T2 y la siguiente es una con gadolinio, una T1. ¿Ah? Bien completo. Sí, ya para no, bueno, está bien. Pues se observa una hiperintensidad ahí en el polo inferior del temporal del lado derecho. Más o menos. Y correlaciona con la imagen de gadolinio, ¿no? Que se ve una imagen hipointensa que probablemente ahí refuerza con un poquito en el contraste. Entonces, esa es una encefalitis por virus herpes simple. Ya para el protocolo de diagnóstico, pues obviamente encefalitis, criterios de que le tengan que hacer un atacante, ¿no? Punción lumbar. Y en este contexto, pues la presión de apertura va a estar de 6 a 30 centímetros de agua. Las células en líquido cefalorraquídeo habitualmente son de 10 a menor de 1000. Las proteínas en líquido cefalorraquídeo es menor de 0.6 habitualmente, y la glucosa entre el líquido cefalorraquídeo y la sérica es mayor de 0.6, la relación, ¿verdad? Hay algunas otras recomendaciones en el contexto de sospecha de encefalitis. Hay que pedir además detección de Gram, cultivo, BDRL, PCR para virus herpes simple, para varicela zoster, para Epstein-Barr, inmunoglobulina para virus del Nilo occidental y antígeno criptocócico. En los séricos ya vimos el rendimiento de los hemocultivos. La cuestión de los cultivos en el contexto de meningitis, de encefalitis, viral, pues son estudios que tienen como el 20% de rendimiento. Entonces, los cultivos virales a lo mejor no nos aportan tanto. Hay diferentes niveles de acuerdo al abordaje. Siempre se debe empezar con el nivel 1 dentro de la encefalitis. Los pacientes que tienen ya factores de riesgo nos debemos de ir al nivel 2 buscando propiamente VIH. Y en el nivel 3 pues ya son las secuencias de nueva generación, ¿no? Que en este caso sería la determinación de amplificación de ácidos nucleicos mediante PCR, que es el famoso film array que nos determina 14 patógenos en una sola muestra de líquido cefalorraquídeo. Hay identificación precisa, el prueba de la hora no nos tarda hasta una hora, menos de una hora ya tenemos el resultado. Esto ha demostrado reducción en el uso de antibióticos de amplio espectro y sobre todo dar una terapia dirigida para el paciente. Entonces, prácticamente abarca dentro de los virus pues, las causas más frecuentes de los virus, ¿no? En este caso detectaron un herpes simple virus tipo 2. También el inicio temprano o empezar tarde, pues, o sea, desenlaces desfavorables, ¿no? De por sí los pacientes tienen mayor de 30 años, ya tienen factor de riesgo ahí para que la evolución no sea tan favorable, ¿no? La escala de coma de Glasgow menor de 6 también, más de 4 días de inicio de la sintomatología, y la mortalidad disminuye hasta el 8% si se inicia el tratamiento dentro de los primeros 4 días de inicio de la sintomatología. Siempre ante la sospecha hay que iniciar a incluir 10 miligramos por kilo IV cada 8 horas por 14 a 21 días. Este es el manejo de la encefalitis aguda. Debemos de ver también si el paciente tiene o es candidato a ingreso a unidad de cuidados intensivos, si tiene compromiso hemodinámico, respiratorio, si tiene estatus epiléptico, una escala de coma de Glasgow menor de 10, o si te preocupa el edema cerebral, pues tiene indicación de ingreso a unidad de cuidados intensivos, ¿no? Iniciar siempre el tratamiento antibiótico dirigido en los pacientes con riesgo o con factores de riesgo para presentar rickettsiosis. También hay que cubrir con doxiciclina y posteriormente dirigir con los cultivos. Vamos a continuar con el acceso cerebral. Habitualmente se da por infección contigua de oídos, senos, mastoides y una meningitis bacteriana que no se recuperó al 100% o que no fue tratada de forma efectiva, pues también se puede presentar. También se puede presentar mediante diseminación hematógena de sitios distintos o por inoculación directa debido a trauma o procedimiento neuroquirúrgico. La incidencia es de 0.4 a 0.9 casos por cada 100.000 al año. Presenta una mortalidad elevada, ¿no? Mayor en el estado de inmunocompromisos. El cuadro clínico pues, también va a ser con cefalea, la fiebre. Es común, aunque es menos que el meningitis y no siempre está presente. Déficit neurológico probablemente nos orienta a la localización
Y pues aquí va a ser determinante el estudio de imagen, la tomografía o la resonancia magnética, principalmente la ponderación de WI, que es la de difusión, pues nos da una especificidad del 96%. La microbiología puede ser por estreptococo, estafilococos, el aureus también es frecuente, anaerobios orales, enterobacterias y micobacterias, aunque esto ya se presenta en un ambiente, en una cuestión más crónica. Esta es una tomografía de cráneo, así se ve, no es una imagen que, pues, que está viendo la imagen, nomás así se ve. Alguien la quiere describir, es una tomografía simple de cráneo. O si ve algo anormal, simplemente esta es la simple y ahí está el contraste. Pues se ve pérdida de las densidades. Ajá. También se ve pues el edema cerebral, no hay, se pierden las circunvoluciones. Ajá, no identifica circunvoluciones. Ajá. Y pues en la contrastada no se alcanzan a ver también pues flujos, ¿no? Bueno, limitados por el edema. Ok. Parece un poco de realce, ¿no? Exactamente, ahí medio realza la lesión, ¿no? Y acá si vemos un poquito con el lado contralateral, se ve que colapsa el asta frontal del ventrículo lateral izquierdo, está un poquito agregado para acá y justamente tiene un realce con el contraste. Obviamente la tomografía, ¿verdad? Entonces vamos a la resonancia y alguien me puede decir que ven ahí, si ven algo anormal, ¿verdad? Entonces es mucho más específico una resonancia magnética en el contexto de un absceso cerebral. Entonces vemos áreas en este contexto, es una ponderación T2 donde se ven imágenes hiperintensas redondeadas por un halo. Vean el abundante edema perilesional que produce esa lesión. En la siguiente imagen es una contrastada, vean cómo refuerza con la administración de gadolinio. Y en la parte D, pues también una imagen redondeada, ovalada, con abundante edema perilesional, también una ponderación de resonancia magnética T2. Esa resonancia es de un paciente con acceso cerebral. ¿Qué causa? Porque trae dos lesiones. Fue en el contexto de un paciente con VIH. Es que digo, no es habitual que veas dos lesiones iguales. Sí, de hecho, el abordaje de este tipo de lesiones en un paciente inmunocompetente y en un paciente inmunodeprimido, pues cambia drásticamente el abordaje, ¿no? Pero bueno, ahorita a ver si alcanzamos a ver algo de VIH. El tratamiento, la literatura marca que se debe hacer aspiración estereotápica o drenaje quirúrgico con toma de muestras, siempre con toma de muestras. La función lumbar arroja cultivos positivos en tan solo un 25% de los casos. Las lesiones menores de 1 centímetro puede que resuelvan con antibióticos, con penicilina 10 a 20 millones de unidades, más metronidazol de 7.5 a 15 miligramos. Si hay sospecha de germen anaerobio, pues hay que agregar ceftriaxona, cefotraxima, ceftazidima. Y la duración debe ser de 6 a 8 semanas, y esto es importante, siempre debe ser de manera parenteral. Vamos a continuar con el absceso epidural. Este se presenta por contigüidad también hacia el canal espinal como complicación de infecciones vertebrales o procesos epidurales. Las infecciones paravertebrales y epidurales progresan rápidamente, tienen predilección en segmentos lumbares y presentan una incidencia de 0.2 a 2 casos por cada 10.000 admisiones. Dentro de la microbiología, pues, Staph aureus continúa siendo el más frecuente, aunque también se pueden encontrar otros focos gram positivos. Staph coagulasa negativo, Streptococcus viridans y Streptococcus beta hemolítico. Los gram negativos aquí son menos frecuentes, menos en el caso de instrumentación, ahí sí se pueden presentar un poquito más. Y las infecciones granulomatosas también se pueden presentar de manera más crónica en el caso de tuberculosis o brucelosis. Algunas determinaciones ahí con el contexto de la localización. Cuando es la infección por diseminación hematógena, hasta 50% tiene predilección por la parte posterior del canal espinal. La osteomielitis vertebral se presenta de manera anterior, y en casos posquirúrgicos, que es un 16% de los casos, se puede presentar en ambas localizaciones. Entonces aquí vemos también una resonancia magnética. Esta imagen sí no es muy buena, sin embargo se alcanza a ver destrucción vertebral en la parte anterior, corresponde a un paciente con un absceso epidural. El tratamiento en este caso es la aspiración percutánea, más antibióticos sin
bueno, se pueden utilizar antibióticos en drenaje quirúrgico, pues no sería lo más óptimo. La complicación que tiene esta cuestión es que a veces el abordaje no es el más sencillo para el neurocirujano o para el traumatólogo de columna. Entonces, pero cuando se puede hacer el abordaje, pues lo ideal es que se aspire, se mande cultivos y iniciar tratamiento antibiótico. Ya si no, pues puro antibiótico y pues a ver cómo le va al paciente, ¿no? Aquí la indicación es iniciar cefalosporina cuando se sospecha de un staph meticilino resistente a agregar vancomicina, y en los estados postquirúrgicos pues cubrir gran negativo, ¿no? Con cefalosporina más aminoglucosa. Dentro de las afecciones del sistema nervioso asociadas a VIH, vamos a ver que el VIH actualmente pues, ha ido a ser, o ha venido a ser ya una enfermedad que se controla de manera crónica con el inicio de la terapia antirretroviral, ¿verdad? Pero hasta 2015 hay 36.9 millones de personas con VIH. En 2013, 180,000 en México, con una incidencia de 9,300 al año. La mortalidad es de 4.2 personas por cada 100,000 habitantes. Y pues vemos los pacientes que tienen diagnóstico, los pacientes que no tienen diagnóstico, más o menos 50% y 50%, con tratamiento 52 y 48 respectivamente. Carga indetectable, vean que 33%, siendo la minoría tiene la carga indetectable, ¿no? Entonces siempre se debe de sospechar, en el caso de que el paciente no tenga terapia antirretroviral o esté descontrolado en ese contexto, si no tienes una determinación de CD4 de carga viral, pues nada más si el paciente tenía tratamiento o ya tenía antecedentes de múltiples tratamientos para sospechar ahí un poquito de complicaciones asociadas al tratamiento. Pero, bueno, los mecanismos de daño, efectos directos por el VIH, las infecciones oportunistas, respuesta autoinmune y efectos adversos a fármacos. Siempre hay que ver el grado de inmunosupresión. Entonces, en personas que tengan un CD4 mayor de 500, pues te vas a ir a las complicaciones que puede tener un adulto sin VIH, ¿no? Tumoraciones benignas, malignas, si hay metástasis. En el contexto de 200 a 500, si tiene alteraciones cognitivas y motoras asociadas a VIH, pues puede ser por sí mismo. En un estado de inmunosupresión ya severa, con un CD4 menor de 200, ya te debes de ir ahora sí a infecciones oportunistas propias del paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Siempre se sospecha con pacientes que tengan mal apego al tratamiento o los pacientes que no se conocen con el diagnóstico. Las principales causas son tuberculosis cerebral, encefalitis por toxoplasma, linfoma cerebral primario, encefalopatía multifocal progresiva, encefalopatía por VIH, así como encefalitis por citomegalovirus. El abordaje pues también se presenta con cefalea, con convulsiones, con alteraciones del estado mental, con fiebre y con algunos déficits focales. Sin embargo, como les mencionaba aquí, siempre el diagnóstico va a ser o nos va a orientar mucho a la imagen, ¿no? Si no existe una masa, pues podemos hacer la punción lumbar, ya vimos todo lo que se le debe hacer a la punción lumbar. Y si existe masa, aquí viene la cuestión más o menos compleja, ¿no? Te debes de ir a qué características clínicas tienen los pacientes, pero habitualmente coexisten los síntomas entre cada una de estas infecciones oportunistas. Entonces una manera de abordarlas es a partir de los estudios de imagen, ¿no? Si encontramos una lesión ocupativa que tiene efecto de masa, pues habitualmente la da encefalitis por toxoplasma, donde presenta lesiones en la unión córtico-subcortical, que son múltiples, que son bilaterales, que a veces también son paraventriculares. El linfoma cerebral primario se presenta habitualmente como una lesión paraventricular, que también produce desplazamiento o efecto de masa hacia el lado contralateral, y infecciones que no tienen efecto de masa, pues vamos a sospechar más en una leucoencefalopatía multifocal progresiva, en una encefalopatía propia por VIH y las infecciones por citomegalovirus. Creo que es todo. No sé si tengan alguna duda, comentarios. Yo quería nada más agregar de lo que algo se me hizo interesante revisando el tema, es que hace poco, el 25 de abril es el Día Mundial de la Malaria, y en México hubo pues a base de esto hubo una recopilación, y en el 2023 habían mencionado que había habido 7 casos autóctonos de malaria en México, sobre todo los lugares más comunes, pues es Nayarit, Chihuahua, me llamó la atención que uno de sus casos en Chihuahua,
Y luego y los estados del sur, lo que es Oaxaca, Chiapas, donde es mucho más común. Con el cambio climático, pues obviamente también va a haber más casos de malaria. Y había una cantidad no despreciable eso es una autóctonos, una cantidad no despreciable de importados por la movilidad, ¿no? Mucha gente de Centroamérica, etc. Y pues la malaria sigue siendo una enfermedad que es muy difícil de erradicar en muchas partes del mundo. Entonces mencionaban que cuando tienes una neuroinfección que no responde al tratamiento y puede haber sospecha por ya sea de viaje o algo, pues no está de más hacer un frotis para descartar la malaria cerebral, que es la versión de la malaria que tiene una mortalidad del 100% de no detectarse, y pues el tratamiento es completamente diferente. Claro. Y otra de las que también me llamaba, de las cosas que me llamaban la atención era cuando empieza el panel viral, a veces se nos olvida que el herpes zóster es también muy común, una causa común dentro de las encefalitis virales, tanto como el herpes virus, y a veces no se pide, ¿no? en la serología, y puede pasar desapercibido. En el contexto más de nosotros, del paciente neurocrítico, que son pacientes portadores muchas veces de dispositivos, ¿no? De válvulas de derivación, ventriculostomías, incluso drenajes, incluso a nivel subgaleal, cambia un poquito la predisposición del agente etiológico, ¿no? Entonces hay que pensar más en nuestras bacterias propias de la UCI, y dependiendo del tipo de dispositivo, nosotros gran positivos o incluso gran negativos, ¿no? Cuando son de válvulas de derivación ventriculoperitoneal. Y el diagnóstico en estos pacientes es todavía más difícil. Los índices de verosimilitud que mencionaba ahorita en un paciente relativamente despierto, pues son más fáciles de identificar, aunque hayan salido bajos los IL. Y en el paciente comatoso, intubado, sedado, pues es mucho más difícil de evidenciar un déficit focal o a veces una rigidez, ¿no? Entonces aquí pacientes con una fiebre persistente que no se detecta otro foco infeccioso, o el foco infeccioso determinado no responde al antibiótico que estás utilizando, pues tienes que pensar pues, que es una neuroinfección y te obliga a realizar la función lumbar, o se recomienda más la función lumbar que la muestra del dispositivo, y iniciar el tratamiento antibiótico, ¿no? Casi por descarte, pero obviamente pues sí sería más frecuente encontrarnos con estos tipos de infecciones. Ya en el contexto un poquito más clínico, pues hay otras causas de meningitis subaguda, ¿no? Ya mencionó la monocitógenas, que suelen ser cuadros un poquito más prolongados con las alteraciones iniciales, y la tuberculosis, pues que sigue siendo muy prevalente en nuestro país. Aquí pues el perfil de líquido cefalorraquídeo va a cambiar, hay una predisposición más de monocitosis, una celularidad un poquito más, pues no tan evidente, y las alteraciones por imagen, ¿no? Igual el reforzamiento benigno, la presencia de aracnoiditis y subaracnoideo, ¿no? Pues también son orientativos a granulomas, pero sin embargo aquí en la terapia, sobre todo cuando vamos a enfrentar a eso, a pacientes con fiebre persistente, con factores de riesgo para diseminación de infecciones al sistema nervioso central, y obviamente el tratamiento antibiótico pues también va a cambiar, porque cambia la etiología. Hay mucha controversia, pero incluso algunos terminan pues con tratamiento intratecal, ¿no? Porque no todos los medicamentos, más allá de los gas para la meningitis, penetran bien la barrera hematoencefálica. Entonces, pues sí, ya es muy complejo tener un paciente con una meningitis adquirida en quirófano o en la UCI, pues sí, el pronóstico pues sí es bastante malo, ¿no? La mortalidad. Sí, pues tuvimos al paciente de la gama 8, no me acuerdo si, bueno, sí estaba en la 8. Era un paciente que lo habían intervenido, no me acuerdo si fue en Puerto Vallarta o en Nuevo Vallarta, por ahí. Le hicieron una intervención, una resección de un meningioma, y pues llegó acá, siempre estuvo sedado, fiebre, estudio de imagen, pues como le habían hecho la resección tumoral, pues nada más aparentaba edema, como la imagen que vimos, y, pues edema, pero fiebre. Después de mucho insistir en neurocirugía, lo pasaron a quirófano con sospecha de absceso, y era un absceso que después se le dio tratamiento, y pues, más o menos. Agregando un poquito al comentario del diagnóstico de la meningitis aquí en la UCI, ¿no? Las nosocomiales por
por intervenciones neuroquirúrgicas, el abordaje a veces es difícil. Uno, por la interpretación de líquidos cefalorraquídeos. Hay muchos pacientes que ya está manipulado. El hecho de recibir una dosis de antibiótico ya te altera la relación del citoquímico, y aquí hay muchos pacientes que antes de pasar al quirófano ya tienen ciclos de antibióticos, o que tienen sangrados intraventriculares, que eso también te va a cambiar la interpretación del líquido cefalorraquídeo. Hay scores también que te ayudan a ajustar ese tipo de cambios de líquido cefalorraquídeo que te pueden orientar a eso. Y dentro del abordaje para hacer el diagnóstico mencionaban principalmente dos estudios, uno procalcitonina en líquido cefalorraquídeo y otro lactato en líquido cefalorraquídeo. Aquí no sé si se pueden solicitar ese tipo de... Fíjate que donde vino eso que estás diciendo era en la vesículitis, que a veces es como lo que se habla, ¿no? A veces es una de las versiones de neuroinfección que puedes presentar en los pacientes neurocríticos, y a veces es difícil porque es una infección del sistema nervioso central muy focalizada y que a veces no da manifestaciones sistémicas. Entonces puedes tener que el paciente incluso no tenga fiebre, pero tengas, por ejemplo, un paciente que lo tienes en ventana y no despierta. Entonces, pues podría ser, es una de las cosas que si tienes un paciente, a veces no lo son, tienes un paciente que no despierta y no tienes alguna otra causa, pues no estaría más tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo y medir eso, pues medir procalcitonina y lactato en líquido cefalorraquídeo. Y pues en base a eso, pues puedes detectar una infección, ¿no? Sobre todo si es de origen bacteriano. Obviamente va a estar manipulado en pacientes que ya tienen antibioterapias sistémicas. No sé qué laboratorio como sea, pero sí se puede procesar lactato con el gasómetro convencional, sin centrifugar ni nada, de líquidos florales, de líquidos cefalorraquídeos, la medición más. Quisiera resaltar nada más lo costo efectivo que está resultando en las PCR múltiples, sobre todo para adquirirlo en la comunidad. A veces no pensamos en eso, pero un tratamiento empírico para una meningitis o una encefalitis que se llama ciclovir, banco, ceftriaxona, llega a costar hasta entre 7 y 2,000 pesos al día, pues. Y una PCR múltiple, si la pides vas a sacar el comercial, si la pides en la unidad de patología, pues no hemos pedido, cuesta entre 7 y 8,000 pesos más o menos, y hasta entre 3 y 6 horas. Entonces, pues todas deberían tenerlo básicamente, ¿no? Y en cuanto a las bacterias, me llama la atención, dado que tenemos aquí el acceso al Doppler transcráneo, pareciera que su utilidad en el contexto de un paciente con meningitis es muy poca, pues. Se ha visto que los pacientes cuando ingresan y les hacen un Doppler no tiene relación con la evolución que tiene, con la respuesta al tratamiento ni con las secuelas. Sin embargo, me llama la atención que la bacteria que más afecta a la hemodinámica cerebral es el estreptococo, comparado con las demás bacterias, pues suele presentar velocidades sistólicas más altas y pues más altos comparado sobre todo con hemófilos, pues, sin que eso quiera decir que lo vamos a añadir al espectro de cosas para hacer el diagnóstico. Con niveles elevados va a ser por hemófilo, ¿no? Pues me llama la atención, pues cuando estoy chiquito, pero nada más para tomarlo en cuenta. Otra cosa que se me olvidó comentarles dentro de las intervenciones quirúrgicas, cuando les dejan ventriculostomía, ya ven que a veces le piden citoquímico diario, ¿no? Los pacientes, eso no tiene utilidad, tampoco tiene utilidad dar tratamiento antibiótico por las duraciones de la cirugía, ni por otra situación, pues que a veces se deja como profilaxis, pero que científicamente no tiene evidencia, pues es como para quitarte tú de que pues no voy a hacer, pero no tiene utilidad. En los estudios que hay no se ha visto utilidad, les va a dar igual si les dejas o no los dejas tratamiento, y no se asocia a disminución de la mortalidad ni alguna otra cosa. Al revés, aumenta los porcentajes de resistencia a los antibióticos habituales. El problema es por la manipulación del sistema. Aquí no tenemos el sistema cerrado, ¿no? Para las ventriculostomías. Que el otro pues trae una bolsa de seguro y una bolsa, un dispositivo trae una para que tú tomes la muestra sin necesidad de estar manipulando el recambio de la bolsa, ¿no? Entonces, ¿sabe un problema la mejor que es ajeno a nosotros? Es pues aquí neuro no casi ni la cirugía endoscópica. Entonces, por ejemplo, las ventriculostomías pues, son abiertas, pues, entonces hay ventriculostomías que son sobre todo en tercer ventrículo y pueden ser de manera permanente. Entonces es menos la manipulación y menos la tasa de complicación.
pero pues sí, no lo utiliza el departamento de neurociencia. Y ya yo, bueno, nada más como complemento, que pues sobre todo también hablar de neuroinfección por el problema que hubo en el norte de México, entonces, ¿Qué pasó en el norte? En el norte. ya se hizo, supuestamente ya se hizo de estudios que no venían tan contaminadas, que fue por la epidural, pero que no han encontrado la causa, pero sí tiene alta mortalidad, entonces no se ha visto que ha bajado más hacia el antiguo, hacia el sur de México, pero sí en el norte aparentemente sí fue un problema grande, que de hecho que hasta terapias intensivas tuvieron pues gran apoyo en las terapias intensivas, entonces yo creo que no descartar ese patógeno, no sabemos si... No sabemos cuál es, pero no hay que descartarlo. No, pues es que pero digo, sobre todo, bueno, por lo que se dice que fue la intervención y los síntomas empiezan de 15 días a 2 meses posteriores, que es un hongo aparentemente de crecimiento lento. Entonces, en teoría, allá en Durango, a todos los hospitales que tuvieron ese problema, a los pacientes que estuvieron asintomáticos les dieron tratamiento. Sí, nos convocaron, pero no más a nosotros. No éramos. Nada más como complemento del proceso de... Sí, la situación con los hongos básicamente es en la aislamiento. Así es cierto. Están haciendo la PCR, creo que ya están haciendo ya PCR directamente al lugar. Y sobre todo tratamientos específicos para analizar el resultado. Dándole de todo, Tal vez son malaria. dos bancos, cañonazo alemán. y así cañonazo alemán. Una estrategia, no querían se llamaba la técnica alemana cañonazo. Alemánica. Ceftra, banco, Todo lo que hace. no manches. Y de eso lo que penetra bien. Que tal que no penetre. Pero es que más bien no penetra bien con la Dexa, ¿no? Porque a la hora que se inflama, así como que ciertos antibióticos penetran más, ¿no? En los pacientes con meningitis por tuberculosis, de hecho hay un estudio donde dice que la penetración de los antibióticos es mayor. Pues depende del bicho, ¿no? Eso es de lo que se trata, ¿no? De reducir el efecto potente del antibiótico y la cuestión de los dendritos celulares y las complicaciones vasculares, ¿no? Esa es la idea, pues, que no sea. Sí, pues los esteroides en teoría ya es que sirven para todo, pero luego ya en la vida real, pues. Sí sirven. Pues yo estoy pensando ya tomar esteroides por mi dedito. No, doctor, a ver, sí. No es un hematoma, no me golpeé, no me Le puso por qué ayuno a este paciente. Así es. Lo vemos. A ver. ¿Sigue estudiando mal? Sí, Ya no se ve tan hinchado. Las rayos de ayer le devolvió. Por la estar haciendo budismo. Oiga, pues ya vaya urgencias. es que Le van a pasar. les digo que en la mañana me tomo una medicina para ¿Para qué? para venir, y en la mañana no me duele tanto, pero en la tarde y en la noche sí me duele. No, Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Es un hematoma, mira, ahí está. Córtele ahí, hay que cortarle ahí. Hay que cortarle aquí. Ábrele. Sí, hay que cortarle ahí. Pero le duele, si le duele hay que abrirlo. Dianita quiere hacerte el procedimiento. No, que si sale mal y luego ¿Qué tal que sale sangre? que si lo desangro, no. Pero nos va bien, los psicológicos los tratamos bien, ni se nos chocan. Pero se fue bien, No se nos chocan. se fue bien la paciente. A mí me dijeron que andaba en la consulta como si nada. Sí, la niña, 11 se llama. La de la tráqueos mortal. La que dijo el papá que si ha donado mejor. Ya ves, expresó su deseo
Sí, Todavía estaba arriba, estaba. A lo mejor era sangría, fue lo que las. Le cambiamos. Que sí tenía un hematoma que le estaba tapando la